Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 28 de marzo del 2022 y en el Evangelio que escuchamos en la misa de hoy leemos a San Juan capítulo 4, versos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron muy bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un género literario que podemos llamar narrativo, pero es más bien anecdótico, porque San Juan quiere hacer ver que es algo real, que fue cuando Jesús, viniendo de Judea, pasa por Samaria y llega a Galilea. Y es más, llega a la ciudad de Canaán, donde había él convertido el agua en vino. Entonces da esos detalles. Incluso dice que este es el segundo milagro que sucede allí en Caná de Galilea. Y entonces hay todos estos datos, también la hora cuando el hombre aquel cree en Jesús de que su hijo ya estaba sano y viaja para ir a Cafarnaún. Entre Caná y Cafarnaún hay alrededor de 40 kilómetros. Son alrededor de 10 horas de camino a pie, camino normal, sin correr, porque si corre al principio ya se cansa al final. Entonces, siguiendo un ritmo de 4 kilómetros por hora, como lo hacen nuestros hermanos indígenas en Bochil, donde yo estuve trabajando y donde recorrí esas caminatas con ellos, más o menos son 4 kilómetros por hora, son alrededor de 10 horas entonces de camino. Este hombre tuvo que haber esperado allí, a lo mejor en Caná, y al otro día ir de viaje. La cosa es que esos datos de que a la 1 de la tarde, que fue el segundo milagro, que fue cuando viajó Jesús de Jerusalén, de Galilea, perdón, de Judea, pasando por Samaria a Galilea, todos estos datos nos hacen pensar pues en algo anecdótico, algo que quiere Juan hacer ver que fue real, que sucedió. Aquí, más que estos datos, lo importante del texto es la fe de aquel hombre, que nos dice que cuando Jesús le insiste que vaya a ver a su hijo, o sea, que recorra Jesús estos 10 kilómetros de bajada, de ida de Caná a Cafarnaún. Y entonces Jesús, en lugar de ir, le dice: tu hijo ya está sano. Y aquel hombre cree,
Dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Entonces, vemos a un hombre que cree y se pone en camino. La palabra camino significa también la iglesia, la comunidad, el grupo de seguidores de Jesús. Fue el primer nombre que recibió la iglesia, el grupito aquel, el camino. Jesús los llevaba para un lado y los llevaba para otro, por eso les llamaban el camino. Y entonces aquel hombre cree en Jesús y se pone en camino. Cree y entra a ese grupito, a esa comunidad llamada camino que era la iglesia. Y después, al comprobar que Jesús, que la palabra de Jesús fue real, que su hijo sanó, entonces no solamente cree él, sino todos los de su casa. Y al decir todos los de su casa, significa él, su esposa, sus hijos, sus criados, todos los de su casa. Y empieza una vida diferente, porque hay alguien que está diciendo cómo vivir, como es Jesús. Mis hermanos, una hermosa lectura y ojalá que nosotros de verdad hagamos lo que este hombre. Creamos en Jesús y nos pongamos en camino, nos pongamos en la comunidad, entremos a la iglesia. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y por favor, oración, oración por la paz, por el fin de la pandemia. Oración, por favor, hermanos. Bendiciones.